Muy bien, bueno, pues sean todos bienvenidos, ¿verdad? Sean todos una vez más bienvenidos a esta su casa. Como siempre los decimos, siéntanse como en casa o mejor aún, ¿verdad? A lo mejor en casa, bueno, pues tenemos que hacer muchas actividades, muchas obligaciones. Aquí siéntanse relajados, apapachados. Aquí sientan que cada uno de ustedes vienen a ser tratados como el hijo que llega a casa de su papá, ¿verdad? Amén. Y es precisamente que vamos a tocar ese tema, ¿verdad? Siendo hoy el día que se conmemora, que se festeja, vamos entonces a hablar precisamente de ese tema. Porque bueno, pues también Dios se ha manifestado, se ha hecho, se ha puesto el título, ¿verdad?, de Padre. Y es en ese título que podemos aprender y podemos tener una referencia, a lo mejor no de todo lo que Él es, pero sí aprender algo más de su carácter, algo más de lo que Él está mostrándonos y que a la vez tiene sentido, ¿verdad? Tiene algo de esa parte que nos permite conocer de Él. Ya lo decíamos, es imposible, nuestras mentes tan limitadas, tan finitas, no pueden comprender lo que es Dios, pero lo que Dios ha permitido que conozcamos es lo que todos los días nos va sorprendiendo, nos va poniendo las expectativas cada vez más en Él, pero sobre todo es que vamos recibiendo más de su amor, porque Él es amor. Amén. Vamos a continuar entonces, precisamente hoy lo hemos titulado así, el Padre Soñado, ¿verdad? En referencia a esa alabanza, ¿verdad?, que tiene que ver precisamente con lo que Dios cumple, con lo que Dios cubre esas expectativas, ¿verdad? Bien hemos dicho que pensar o poner nuestras expectativas, nuestras esperanzas en las personas, pues tarde o temprano van a terminar por defraudarnos o por simplemente darnos cuenta que no era el nivel, no era la altura en la que esa persona la habíamos considerado, y de una u otra manera pues perdemos esas esperanzas, perdemos esas expectativas, y va haciendo que a lo largo de nuestra vida esas experiencias, esas desilusiones pues nos hagan creer, generalizar que las cosas van a ser así. Y es por eso que Dios ha utilizado precisamente ese título. A lo mejor para muchos el título de Padre no es una buena referencia. En la mayoría de los casos, por más que podamos hablar, por más que queramos poner buenos atributos, nos vamos a dar cuenta que la referencia que tenemos como papá, las referencias que tenemos de un padre, lamentablemente en muchas ocasiones no cumplen las expectativas o no cumplen los estándares que a veces quisiéramos. Por muchas cosas, ¿verdad? Cuando somos niños, pues de una u otra manera vemos que esa educación, esas restricciones, todo lo que nuestros papás de una u otra manera están imponiendo, están marcando ese lineamiento en la casa, pues el hecho de ser infantes, pues no tenemos la capacidad de percibir eso, y hace que esa percepción de los padres pues sea desagradable, ¿verdad? Que no sea esa parte que en muchos casos esperamos, y más cuando es la mamá la que se encarga a veces de que la perspectiva no sea la adecuada. ¿Cuántos escucharon por ahí que el papá ni siquiera estaba presente
¿verdad? Había una situación ahí familiar, algún conflicto entre la mamá y los hijos, y todavía ni siquiera el papá estaba ahí, pero la mamá ya estaba intimidando, ¿verdad? Deja que llegue tu papá y entonces sí vas a ver lo que te va a pasar. Deja que se entere de lo que hiciste y no te la vas a acabar, ¿verdad? A mí no me haces caso, a mí me haces como quieres, pero deja que llegue tu papá y entonces sí, ¿verdad? El papá todavía no estaba presente, pero ya se le estaba formando, se nos estaba haciendo una referencia de lo que la mamá quería exponer, ¿verdad? Y por eso digo que muchas veces los padres nunca fueron, o la idea que el concepto, la percepción que teníamos siempre era desde esta perspectiva, a la mejor desviada, ¿verdad? Distorsionada. Cuando a lo mejor ya crecimos, fuimos adolescentes, pues estábamos en ese comportamiento de descubrimiento, en ese comportamiento de mente revolucionaria, ¿verdad? Esa mentalidad, esa idea que de una u otra manera nos impulsa a tomar acciones, pero también nos enfrentamos nuevamente a esa perspectiva, a esa figura, ¿verdad? Que en muchos de los casos, pues siempre se contrapone a lo que queríamos hacer. Y también de una u otra manera, nuestra figura, nuestra imagen, nuestra referencia vuelve a distorsionarse. Y a veces es cuando somos ya mayores, cuando estamos ya en una postura, como siempre dicen, ¿verdad? Nunca vamos a entender a nuestros padres hasta que seamos padres. Hasta que seamos padres es cuando vamos a entenderlos. Y es cuando nuestros hijos empiezan a decir, qué malos son nuestros papás o qué malos somos nosotros como ellos. Y es por eso digo que siempre las referencias, siempre la idea, siempre el concepto que vamos a tener nunca va a cumplir con esas expectativas, porque de una u otra manera siempre vamos a tener esa limitante, ¿verdad? Y es por eso que de una u otra manera Dios escogió, se puso ese atributo de padre, de ponerse, de calificarse, de etiquetarse como padre. ¿Por qué? Porque sabía precisamente que nosotros no estábamos preparados, no estábamos capacitados. Nadie en ningún momento de la historia va a cumplir, va a llenar esas expectativas. Y es por eso que entonces Dios se atribuye ese título para darnos una referencia, para decirnos qué es lo que realmente sí podemos esperar, qué es lo que sí podemos anhelar, lo que podemos entonces, como pusimos aquí en el título, soñar con ese Padre que realmente va a cumplir con todas las expectativas. Vamos entonces a iniciar. Y como siempre hacemos una referencia, bueno, pues aquí también no va a ser la excepción, y es precisamente la referencia de dónde surge o por qué surge la idea de que el tercer domingo de junio se celebre o se reconozca como el día de reconocimiento del Padre. Dice que en esta festividad tiene su origen en los Estados Unidos, cuando una mujer llamada Sonora Smart Dude, que la vemos aquí en pantalla, quiso reconocer el valiente trabajo de su padre, Henry Jackson Smart, que está aquí de este lado, un soldado veterano de la Guerra Civil estadounidense, quien educó a 6 hijos solo, pues su esposa murió dando a luz a su 6º hijo. Sonora Smart se dio cuenta de que su padre había sido todo un ejemplo a seguir, y así como las madres tenían un día especial, le pareció que los hombres también deberían de tener una fecha para ser homenajeados y honrados por sus hijos, y propuso su fecha de nacimiento el 19 de junio, ¿verdad? Es cuando
el papá de esta mujer había nacido y ella estuvo haciendo esa o impulsando esa idea. Obviamente tuvo que pasar mucho tiempo, tuvo que llegar a cierto nivel, ¿verdad? Para que poco a poco se fuera reconociendo. Pero bueno, la intención de esta mujer fue poner un estándar, ¿verdad? Poner una línea. Como ya lo decíamos, no muchos pueden decir que han logrado a lo mejor un cierto reconocimiento de sus hijos, porque ya lo decíamos, de una u otra manera tiene que ser hasta que ya ha pasado el tiempo, hasta que ya los hijos se han convertido en padres, que pueden reconocer lo que realmente los padres, tanto mamás como papás, han logrado, ¿verdad? Han hecho. Y es en ese reconocimiento que, bueno, esta mujer intentó hacer o proclamar que podía ser un buen ejemplo para alguien más, que podía por otro lado también inspirar a que los papás pudieran hacerlo. Y es que hoy en día, bueno, pudiéramos decir, ¿qué logro tiene? Yo creo que incluso cuántas mamás conocemos que en una condición también han sacado adelante a sus hijos y pueden decir, eso, claro, no es tarea fácil, pero es algo que se puede hacer de una u otra manera. Tenemos hoy en día muchos ejemplos de los cuales podemos echar mano y decir, sí, también mujeres, ¿verdad? En una condición incluso todavía más complicada lo han logrado. Pero la intención no es otra cosa más que hacer una referencia, hacer un punto, ¿verdad?, de comparación. De cierta manera también, como ya lo decíamos, una referencia para impulsar, para decir que sí se puede. Algo de lo que podemos hacer referencia aquí es que todo esto es en base a una época donde el hecho de ser el papá, ¿verdad?, en una cultura por demás asignada a las tareas, en el caso de cuidar de los hijos, no a él. Recordemos que hoy en día a lo mejor esta condición no nos puede crear mucha o no nos puede extrañar mucho, pero sí cuando esto sucedía hace 100 años o más, ¿verdad? Hace 100 años en una cultura, en una ideología completamente diferente a la nuestra. Un concepto de familia, un concepto de jerarquías completamente diferente a los que hoy estamos viviendo. Y es en ese tiempo donde algo muy para considerar sucedió, ¿verdad? Un papá, el cual lo más fácil hubiera sido traer otra señora que se hiciera cargo y él seguir haciendo sus trabajos como el padre, como el líder, como el que estaba en la cabeza de familia. Hubiera sido lo que todo mundo esperaba, hubiera sido lo más normal, ¿verdad? Hubiera sido la parte lógica de esta historia, pero este hombre fue un poquito contra la cultura, fue un poquito contracorriente, ¿verdad?, de lo que las cosas hubieran sucedido, y se dedicó a cumplir un rol del cual la sociedad no le obligaba a hacer. Y bueno, pues como estábamos diciendo, estas pequeñas diferencias, estas pequeñas referencias nos empiezan a dejar una cierta marca, ¿verdad? Nos ponen en una condición, el hecho de que alguien vaya un poquito más allá de los estándares, el hecho de que una persona dé un paso más de lo que normalmente la sociedad espera o hace, es lo que de repente hace estos reconocimientos. Bueno, a lo que quiero llegar es que si este hombre hizo un poquito más de lo que debía de haber hecho, dio un paso más de lo que el resto de la sociedad haría, y es por eso que ha hecho un impacto a partir de su acción. Es por eso que después de 100 años, hoy seguimos haciendo una referencia a ese trabajo.
Hoy se sigue conmemorando o se sigue reconociendo a esas personas que han querido hacer un poquito más, que han ido un poquito más allá. Si eso ha impactado a la sociedad, si el hecho de que una persona haya puesto un poco más del esfuerzo, haya puesto una referencia en la sociedad, ¿qué no hará lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en nuestras vidas? Y es por eso que vamos entonces a ver qué es lo que podemos esperar de Dios, qué es lo que podemos poner como referencia con el que es el Padre, ¿verdad? Vamos entonces a una definición que está en internet, en una definición. Cuando usted busque ahí en el Google, en el buscador, y le aparezca esas referencias y ponga definición de Padre, bueno, vamos a tomar algunas definiciones que el diccionario nos da. Dice que se refiere o se define como padre al varón que ha engendrado uno o más hijos. Entonces, padre es el que ha engendrado uno o más hijos, ¿verdad? Esa es una definición. Otra definición es también padre es el varón que está en una relación con sus hijos. Quiere decir que entonces es padre el que simplemente ha engendrado, pero también padre el que está en esa relación con esos hijos que ha engendrado. Cualquiera de los dos puede ser considerado como padre. También es padre el varón que con cualidades atribuidas a un padre, especialmente su carácter protector y afectivo. En otras palabras, que también se le puede considerar padre al que no ha engendrado un hijo, pero sí está en esa relación, ¿verdad? El cual ha expresado esos atributos. Y puede ser no necesariamente en una relación familiar, puede ser también el padre o considerarse padre a esa persona que de una u otra manera ha dado o ha extendido, ¿verdad?, esa relación y ha hecho ese carácter protector y afectivo. En otros casos pudiera ser un mentor, un maestro, ¿verdad? En muchos casos algún familiar, ¿verdad?, que se hace cargo, ¿verdad?, y que de una u otra manera no es del núcleo familiar primario, más aún esa persona se hace referente y se considera también como padre. También en el ámbito natural, ¿verdad?, es el animal macho que ha engendrado una o más crías. Pero aquí es algo de lo que hace diferencia, ¿verdad?, de lo que de una u otra manera se comporta como una situación, digámoslo así, natural, y también se define como padre al que es cabeza de una descendencia, de una familia o de un pueblo. Pero también es padre al que da origen o principio a algo, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, del padre de la ciencia o el padre de la medicina o el padre de la arquitectura, bueno, pudieran referenciar al que empezó o al que puso ya como tal un fundamento, ¿verdad? Pero también es el autor o creador de algo, ¿verdad? Se le atribuye, por ejemplo, los padres o el padre de la patria a los personajes que de una u otra manera iniciaron, ¿verdad?, la independencia. Entonces, el concepto de padre tiene que ver en dos sentidos, en dos parámetros. El que está relacionado biológicamente, ¿verdad?, porque ha engendrado, porque tiene esa relación con las crías, con los hijos, pero también el que de una u otra manera se comporta o cumple el rol, ¿verdad?, de esa guía, de ese líder. Pero también dice que padre es el que ha comenzado, el que ha iniciado algo. Y es ahí donde queremos entrar, porque de una u otra manera
según el libro de Génesis, ¿verdad? Dios es el Padre de todo lo creado. Porque dice la descripción en el diccionario que Padre es el que ha iniciado, el que ha comenzado, el que dio origen a algo. Y según Génesis, ¿verdad? Capítulo 1, Dios estuvo generando, creando, originando, activando, iniciando todo lo que de hoy en día es visible, incluso invisible para nosotros. Dice entonces Génesis 1 a partir del versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vemos aquí entonces que Dios le da la facultad al ser humano y le dice, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. En otras palabras, le atribuye, le da, ¿verdad? También esa facultad, esa extensión de ser también parte de ese propósito de crear, de desarrollar, de seguir generando, ¿verdad? Y es ahí donde por un lado le da esa continuidad, pero también le da esa autoridad, ¿verdad? Para ser cabeza, como ya lo decíamos también en la definición, ser cabeza de familia, ser cabeza de otras palabras podemos decir ser autoridad. Y dice, y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos que esas dos características que hablábamos en un inicio, Padre como el originador, el activador, el creador, bueno, pues queda de manifiesto aquí en una característica o unas características de Dios. Pero también hablábamos que Padre se le considera, ¿verdad?, al que ha engendrado. Y también aquí vemos cómo Dios le pone esa facultad o le da esa atribución al ser humano y les dice, fructificad y multiplicarse. Entonces, es Dios el que de una u otra manera pone esa continuidad en nosotros. Dios como el Padre que origina, el Padre que crea, pone ese atributo, ¿verdad? Dice imagen y semejanza. En otras palabras, extiende ese atributo. Claro, lo que estábamos hablando al principio, lamentablemente con una carencia o una limitación. Por no ser los originadores, por no ser los que iniciamos, pues lamentablemente y gracias a Dios, pues no estamos al nivel de Él. Y es por eso que hoy queremos hacer referencia precisamente, ya lo decíamos, a que podemos sanar esa herida. ¿Cuántos a lo mejor de una u otra manera, ya lo decíamos, la referencia de Padre no es lo que muchos hoy quisiéramos tener? Ya lo decíamos al principio, porque en un tiempo éramos incapaces de entender lo que se estaba haciendo. En un tiempo éramos incapaces de comprender lo que nuestros padres estaban tratando de enseñarnos. No teníamos el discernimiento para comprenderlo, y por eso muchas referencias de esos tiempos a lo mejor crearon en nosotros una deformación, una imagen no apropiada. Pero lamentablemente muchos padres fueron más allá y distorsionaron más allá de lo que este concepto de no comprender la educación. Padres que fueron más allá de sus límites, padres que fueron más allá de lo que se había estipulado, los cuales crearon abuso,
los cuales crearon esa imagen completamente distorsionada o una imagen completamente ajena al propósito de Dios. Y algo que lamentablemente hoy por hoy se sigue exponiendo, se sigue utilizando, se sigue aprovechando. Hoy por hoy vemos en las noticias como cada vez hay padres que se comportan peor que como lo hacen en la naturaleza los que se consideran padres. Ya lo veíamos después, o más bien en la definición del diccionario. Si padre se le considera a uno que nada más ha engendrado. Si hacemos un comparativo, ¿verdad? Ya lo decíamos, hoy en las noticias nos muestran que aún en el ámbito natural, si lo ponemos a ese nivel, al nivel mínimo de padre únicamente, llamando a los seres que han engendrado, pues lamentablemente hoy en la naturaleza, en el mundo animal, hay padres que deberían de estar en un rango menor que ese. Hoy las noticias lamentablemente nos dejan ver comportamientos que nos ponen los pelos de punta, de saber lo que han llegado a ser, de ver cómo hay un trastorno, de cómo podemos ver que ha llegado a una deformación tal que no se comprende cómo puede llegar a esos niveles. Y es por eso que más que nunca hoy necesitamos que esas atribuciones, que esos cambios, que esas deformaciones que se están generando vuelvan nuevamente a cambiar, a darnos otra vez expectativa, a darnos otra vez ese anhelo y ese deseo de querer, de buscar y de tener una nueva referencia. Cuando leemos la palabra de Dios en Gálatas 4, nos trae una referencia precisamente de este concepto. Dice el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Galacia, ¿verdad? Dice a partir del versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Quiere decir que de una u otra manera, todos teníamos una referencia, teníamos un concepto, a lo mejor no adecuado, no correcto, y aún independientemente, dice el apóstol Pablo, y aún independientemente que más adelante o que Dios estuviera ya trabajando y poniendo esas referencias, nosotros seguíamos viviendo bajo los rudimentos del mundo. En otras palabras, nuestros conceptos, nuestros principios estaban alejados de la idea y el concepto que Dios estaba hablando. Dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando se hizo una referencia, obviamente Dios ha puesto todo el tiempo una expectativa, ha puesto un propósito, pero fue hasta que se cumplió, hasta que se hizo visible, hasta que se hizo tangible. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, hasta que nuestros ojos lo vieron, hasta que lo tocamos, hasta que pudimos saber, tener una referencia física, hasta que se cumplió esa palabra en la persona de Jesús, es que entonces entendimos, dice, envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, y es entonces para que se redimiese a los que estábamos bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es hasta que entonces tuvimos una referencia clara, hasta que cada uno pudo entonces ya no estar referenciándose que si mi papá, que si lo comparo con el vecino, que si lo comparo con el tío, que si lo comparo con el papá de los compañeros de la escuela, porque es muy típico, ¿no? ¿Cuántos en la escuela decían, no, es que el papá de mi amigo, él sí le compra, él sí le da, él sí le tiene todo lo que quiere, y aquí en la casa no me dejan, no me dan, me tienen castigado, me tienen esclavizado, no me quieren, me hacen? En cambio allá, ¿verdad? Los papás de mis compañeros, todo les dan, todo les premian. Siempre podemos tener esa referencia, ya lo decíamos. Pero dice el apóstol Pablo que tuvo que venir el cumplimiento de los tiempos para que entonces tengamos una referencia clara. Nos olvidemos de estar creyendo que cuál es el tabulador. Entonces, ¿será que el mejor papá es el que más regalos le da a los hijos? Pues si es así, entonces nosotros vamos a buscar que sea así. Y siempre, lamentablemente, si nosotros comparamos contra alguien que esté en una condición menor, pues pudiéramos decir, mi papá es mejor. Pero al momento que giramos hacia el otro lado, nos vamos a dar cuenta que hay papás que han dado mejores regalos que nosotros, y entonces vamos a decir, no, mi papá no era tan bueno como quería. ¿Por qué? Porque si ponemos un tabulador así, siempre va a haber alguien que esté por debajo y alguien que esté por encima de nuestras referencias. Pero dice el apóstol Pablo que tuvo que venir, tuvo que manifestarse en la persona de Jesús y en la relación de Jesús con el Padre, para entonces poner un estándar, para entonces poner una línea, y que podamos entonces tener una referencia clara, precisa, y no estar confundiendo o distrayéndonos o distorsionando esa referencia. Dice, así que ya no eres esclavo. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Quiere decir entonces que esa referencia, esos estándares que se cumplieron en la persona de Jesús, en su relación, en lo que Él enseñó, a través no de lo que nosotros pudiéramos referenciar, no de los niveles o los estándares que los humanos, los seres humanos habían desarrollado, sino lo que Dios estaba planteando, lo que Dios estaba señalando, lo que en todo tiempo Dios estuvo educando, pero tal vez no lo habíamos comprendido. Y es de esa manera que en el Evangelio de San Mateo, ¿verdad?, hablando del Sermón del Monte, donde aprendemos, ¿verdad?, esa oración, ¿verdad? Cuando los apóstoles le dicen a Jesús, enséñanos a orar, enséñanos a relacionarnos, enséñanos a comprender cómo es que tú te relacionas, cómo es que tú ves, cómo es que tú tienes esa percepción del Padre. Queremos tener la misma, queremos nosotros estar en esa misma relación, queremos también nosotros percibir al Padre así como tú lo ves. Y en esa oración que se conoce como la oración del Padre Nuestro, es precisamente donde Jesús pone los estándares, ¿verdad? Donde Jesús nos dice cómo es que podemos percibir al Padre Celestial. Y es ahí que dice, vosotros pueden orar así. Ustedes entonces pueden hacer esta referencia. Y empieza diciendo Padre Nuestro. En otras palabras, le empieza a indicar, la primera referencia que tenemos es que Dios es Padre de nosotros. Se considera
Padre de nosotros, y no nada más en el ámbito, no nada más en la referencia de ser el creador, ¿verdad? Porque sí, para mucha gente podemos decir, bueno, es que Dios es el Padre de todos. Y sí, de cierta manera, si tomamos la referencia, si tomamos la descripción de que Padre se le considera al que ha iniciado, al que ha originado algo, bueno, pues entonces en esa referencia, Dios es el Padre de toda la humanidad, porque es el que ha hecho que todos, de una u otra manera, estemos aquí. Pero dice Jesús que puede ser una relación, una referencia diferente a esa. Y es cuando entonces le podemos llamar Padre nuestro, ¿verdad? Y le dice que estás en los cielos, santificado, y le dice, sea tu nombre. Y vamos a ver aquí que hay tres referencias que nos van a poner o a indicar por qué hacemos la diferencia. Cuando nosotros vemos que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. La primera referencia, decía ahí el diccionario, que puede ser Padre el que origina, el que engendra, pero también pasa a otro nivel. Padre es también el que está en una relación. ¿Se acuerda que decía el diccionario? El que está en una relación con los hijos. Y aquí la primera referencia nos dice que santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. En otras palabras, queremos entrar en esa relación, estar bajo tu autoridad, estar, en otras palabras, en tu familia, pertenecer al núcleo, al área donde tú eres la autoridad, ¿verdad? Cuando nosotros voluntariamente le decimos queremos relacionarnos en el círculo, estar dentro de la referencia donde tú eres autoridad, nos pone entonces en una siguiente o en el nivel ya no de relación de padre como el que generó, como el que inició, sino Padre como el que es cabeza, como el que es autoridad, como el que es y protege a los suyos. Y es por eso que cuando nosotros le decimos en esa oración que Jesús enseña, cuando nosotros vemos al Padre como ya no el que creó o el que originó, sino el que está en una relación más íntima con cada uno, entonces es que nuestras expectativas es que podemos entonces poner referencias o podemos buscar en esta condición, en esta relación con el Padre, cada una de nuestras necesidades. Quiero expresarlo, quiero ponerlo aquí con atributos, ¿verdad? Y cualidades que vamos a buscar en el Padre Celestial. Cada uno de nosotros, en base a esa distorsión que hubo, en esa carencia que hubo, en esa limitación que tuvimos en la referencia del Padre, va a ser cambiada, va a ser corregida, va a ser sanada con las características, con las definiciones que el Padre nos permite conocer de Él. El primer atributo que vamos a ver es que el Padre Celestial es el cultivador, el que hace que algo dé fruto. Una de las intenciones no nada más es que el Padre, ya lo decíamos, el Padre que engendra, ¿verdad? Pues se le considera como tal, pero dice que una de las atribuciones es que va no nada más a engendrar, sino que va a hacer que eso que engendró, y a eso no me refiero a una persona, si me refiero a la intención de hacer, es que va a cumplir un propósito. Entonces, el Padre Celestial primeramente va a darnos una referencia como alguien que va a traer fruto, alguien que va a hacer
que cada uno de las personas tengan un sentido y propósito y que no se consideren que nada más fueron engendradas. ¿Cuántas tienen la referencia de que a lo mejor su padre nunca nos enseñó o les enseñó a que había que hacer algo, a que había que luchar, a que había que buscar algo más allá, y se limitó simplemente a dejarlos que las cosas se llevaran naturalmente? Nunca puso, nunca señaló, nunca indicó un plan, un propósito para el hijo. Se dice que, por ejemplo, en la cultura judía, el padre, desde que el niño nacía, o desde que más bien se sabía que iba a nacer, y lo vemos en las escrituras porque los nombres tenían referencias a acciones, es porque desde que se sabía que el padre o la madre iban a tener un bebé, ya estaban orando para saber cuál era el propósito de ese hijo. Y es cuando tenían esa revelación que cuando el niño nacía o la niña nacía, entonces es cuando se le instruía en el propósito. En otras palabras, los padres en la cultura judía, en lo que veíamos en el Antiguo Testamento, cuando sabían que estaban esperando un hijo, oraban al Padre, oraban a Dios para que Dios les dijera cuál era el propósito de ese niño. Y es es cuando el niño nacía que el propósito se le empezaba a inculcar. A diferencia de a lo mejor lo que hacemos hoy en día, que vemos al niño y cómo va creciendo y cómo se va desarrollando y cómo vamos viendo sus habilidades, que la sociedad le empieza a encaminar. Pues como que tú tienes rasgos para esto, como que tú pudieras entrar en esto, como que tú me gustas para que hagas esto, para que estudies esto o para que trabajes en tal o cual cosa. Y a diferencia de eso, en la cultura judía, en la enseñanza era al revés. Cuando el niño nacía ya estaba un propósito, ya estaba etiquetado para lo que iba a hacer. Y entonces nada más a lo largo de su vida se le iba notificando y se le estaba recordando cuál era el propósito. La diferencia entonces radica en cómo Dios desde un inicio nos enseña que ya hay un propósito, que ya las cosas suceden por una razón específica y no es una casualidad de que la gente naciera y que después le veíamos a ver para qué sirve, ¿verdad? Dice Dios que Él puede, si en algún caso nosotros decíamos, pero es que a mí nadie me formó, a mí nadie me dio una instrucción, bueno, pues puede hoy sanar con esa instrucción. El Padre no se le escapó, al Padre Celestial no le cayó de sorpresa, no le sorprendió nada. Él desde un inicio tenía planeado, tenía propósito, y ya cada uno de nosotros solo estábamos cumpliendo el propósito designado. Otro de los atributos o cualidades es que Él endosa. En ese mismo propósito, Él da valor al Hijo. Él le asigna en ese mismo propósito un valor o una identidad, ¿verdad? Él le da valor o identidad. ¿Por qué? Porque ya hay un propósito específico. Si usted considera que eso no pasó en su vida, que su padre, que en su época de vivir bajo su autoridad, usted nunca tuvo esa identidad, usted no se sintió valorado por su familia, pues entonces sepa que para el Padre Celestial sí tiene un valor y sí tiene una identidad. Otro atributo es que es protector. En otras palabras, cubre a todos los que están bajo su cuidado. Si usted considera que eso no sucedió o que no está sucediendo en su familia, en su relación con su padre o en lo que en un tiempo fue su relación, bueno, pues sepa que Dios tiene cuidado de los que se consideran sus hijos, los que son llamados ahora
hijos, los que dice la palabra hoy se sientan a la mesa, sepan que están cuidados y protegidos por el Todopoderoso. Otro atributo es que hay seguridad. Seguridad de su identidad como personas, en su autoestima, en su trabajo y en su llamado. Sepa que todo lo que Dios le está indicando, le está instruyendo, tiene un respaldo, tiene una seguridad de que se va a cumplir. Algo de lo que nos debe traer esa seguridad es que Dios dice en su palabra que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En otras palabras, tenemos la seguridad, la certeza de que lo que Él nos ha asignado, de lo que Él nos está ofreciendo, de lo que Él nos está prometiendo, se va a cumplir. Otro atributo es que hay cobertura. Dice, es sombra o protección en momentos de angustia, de temor o cualquier situación adversa. Si en algún momento usted considera que en su padre terrenal usted no tiene esa seguridad, esa confianza de cuando hay un problema recurrir a Él y decirle, ¿sabes qué? Estoy en un problema, estoy en una situación así, estoy pasando por una crisis y necesito un consejo, necesito que me ayudes, necesito que me digas qué hacer. Si usted considera que en su Padre terrenal no hay esa oportunidad, si usted ve y dice, es que no tengo ni la oportunidad, ni a veces ni la confianza de hacerlo, sepa que con su Padre celestial tiene esa oportunidad, tiene toda la cobertura, toda la enseñanza, toda la mentoría, de que si se encuentra en un problema, de que si no sabe qué hacer, de que si necesita incluso ser escuchado, el Padre cumple ese propósito. Otra característica es que es refugio, o el lugar donde los hijos acuden cuando son heridos, traicionados o rechazados. Otra de las características es que también, si en la familia nosotros no vimos eso, si en algún momento, y no estoy hablando de esa condición que a veces entre niños, entre los mismos niños sucede, sino que hubo una herida, ¿verdad? Si usted cuando era niño, cuando era pequeño, fue traicionado, herido, estuvo pasando por esas situaciones de burla, que incluso pudiéramos decir, hasta la misma familia generó, hasta la misma familia se encargó de causar ese daño, sepa que en el Padre Celestial eso tiene una solución, eso tiene una oportunidad de ser sanado. Otra característica, otra posibilidad de cambiar nuestra idea distorsionada es que es un mentor. En otras palabras, es uno que enseña, que exhorta, fortalece, disciplina y anima. Lamentablemente, fuimos educados y repetimos lamentablemente esas mismas conductas. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos escuchado o incluso nos dijeron, ¿verdad? Es que tú no sabes, tú eres tonto, todo lo que se te explica no lo aprendes, es que por más que te digo, no haces las cosas bien, es que tú tienes la cabeza de teflón, o como dicen, es que no se te pega nada, es que no fuiste preparado, no tienes las habilidades. ¿Cuántos de nosotros escuchamos esa parte? Y no solamente en el ámbito familiar, sino incluso también a lo mejor en la escuela o a lo mejor con otros adultos. Siempre hubo a lo mejor de las personas que deberíamos de recibir la educación, la enseñanza. ¿Cuántos de repente incluso les ha pasado que hoy en día incluso en ambientes donde pudiéramos acercarnos o pudiéramos esperar que alguien nos diga cómo hacer, nos explique cómo hacer las cosas, se considera
o nos consideran que ya deberíamos de saberlas. Quiero poner un ejemplo a esto que estoy hablando. Hoy en día, incluso en el ambiente laboral, por ejemplo, usted va o se incorpora a un trabajo y la gente asume que usted ya lo debe de saber. Y por el hecho de que asume que ya lo debe de saber o que ya lo tiene entendido, lo empiezan a lo empiezan a ofender, lo empiezan a darles estas, ¿cómo se dice? Estas ofensas o estas características, no sé cómo ponerlo, a hablarle de que ¿por qué no lo sabes? ¿Por qué si se supone que ya lo deberías? En otras palabras, hoy en día incluso las referencias como un mentor, hoy en día ni siquiera a veces se cumplen en los que deberían de ser, ¿verdad? Si no se cumplen en esos que deberían de serlo, imagínense en los que no lo son o en los que no tienen la obligación de serlo. Pero si hay una condición así, si nosotros de una u otra manera no tuvimos esa oportunidad, no experimentamos eso, si en vez de que nos enseñaron, nos prepararon, recibimos insultos, ofensas, bueno, pues déjeme decirle que el Padre Celestial hoy quiere cambiar también esa referencia. Hoy está aquí para decirle, si no tuviste un mentor, si en tu vida no hubo alguien que te enseñara cómo hacer las cosas, si el que debería de haberte enseñado, en vez de eso te ofendió y te enseñó, hoy el Padre Celestial está aquí para cambiar esa información, para quitar y remover esa falsa información. Otro concepto es progenitor. Y habla aquí que dice que es pro, que significa antes, y genes, que genera, uno que genera antes de. En otras palabras, lo que decíamos, Dios está aquí para recordarnos que Él ha hecho un propósito, ha planeado, ha diseñado un concepto, un proyecto, un plan para su vida antes incluso de que usted fuera formado. Otra característica que tiene el Padre Celestial es que es un líder. Y dice que es aquel que va adelante y muestra el camino. Si en su vida, si en su tiempo usted hoy en día incluso puede decir, el que no tuve a alguien que me guiara, el no haber tenido un ejemplo, el no haber tenido una referencia, me ha traído tantos problemas, ha hecho que mi vida se meta en tantas complicaciones. ¿Cuántos de repente pueden decir, es que si yo en otro tiempo, si alguien me hubiera dicho que no involucrarme en esto, que no meterme en esto, me iba a traer problemas, hoy en día no estaría pasando por esto tal vez? Pero lamentablemente en ese tiempo, lamentablemente en nuestras épocas pasadas, no tuvimos esa referencia, no hubo una imagen que dijéramos, veo a alguien que está haciendo las cosas bien, veo a alguien que está poniendo una referencia, a eso quiero hacer, ahí quiero llegar. Lamentablemente nunca pudimos ver o entender a alguien como tal concepto de un líder, pero aquí está el Padre para decir que Él sí es un líder. Dice en otros conceptos un pastor, el doctor Miles Monroe decía que el liderazgo no es algo que alguien se atribuya. En otras palabras, él decía que no existen líderes por autonombramiento. Líderes son los que tienen seguidores. Un líder es el que tiene seguidor. En otras palabras, un líder no es el que se autonombra o el que decide ser un líder. No es el que dice voy a hacer las cosas para que me cataloguen, para que me nombren como un líder. Un líder es el que hace algo y el que está empeñado a hacer algo y los demás lo reconocen. Lamentablemente en nuestra sociedad, lamentablemente en nuestras referencias familiares, en nuestras referencias laborales, lamentablemente no tenemos esas
personas, no tenemos esas referencias y por lo tanto en muchas ocasiones nuestra vida se ha visto complicada, se ha visto metida en problemas, en dificultades. ¿Cuántos pudiéramos decir, si alguien me hubiera más o menos encaminado, otra cosa sería de mi vida? Bueno, pues déjeme decirle que Dios está aquí, el Padre está aquí para decirle, yo soy líder, yo soy un líder y aquí hay un camino, aquí hay un propósito y aquí hay una manera de hacer las cosas y que nunca es tarde para eso. Si usted considera y dice, bueno, pero es que ya a mi edad, ya ahorita, ¿qué puedo hacer? El Padre está aquí para decirle, hay un camino, hay algo que se puede corregir y siempre va a haber alguien que nos indique cómo hacerlo y el Padre es líder para nosotros. Un animador es el que da confianza de ir y realizar más de lo que ellos por su propia cuenta pueden hacer o tratar de hacer. En otras palabras, un padre, las características debería de ser que uno que impulsa a sus hijos, uno que le está diciendo, vamos, sí puedes hacerlo, ¿verdad? Ya lo decíamos, pero a veces fuimos educados y fuimos también parte de esta condición. Y en vez de impulsar, en vez de apoyar, somos los primeros que estorbamos, somos los primeros que desanimamos, somos los primeros que le decimos, no hijo, ¿tú cómo quieres que vas a hacer eso? ¿Cómo se te ocurre que tú puedes llegar a hacer eso? En una ocasión me recuerdo que estábamos en unas vacaciones y había una alberca para niños y tenía un tobogán para que los niños se deslizaran. Y era una época o un lugar donde pues había tanto vacacionistas nacionales como extranjeros. Y lo que nos sorprendió es que se subieron estos niños, todos los niños estaban subiendo y haciendo ahí piruetas, pero se suben dos niños y se ponen a la par. Un niño del cual supimos que era extranjero porque le hablaban en inglés, ¿verdad? Y al otro que era nacional porque le hablaban en español. Entonces no había que hacer diferencia ni pedir identificaciones ni nada. Dijimos, pues si le hablan en inglés debe ser extranjero, si le hablan en español debe ser nacional, ¿verdad? Y entonces esos niños se suben ahí, se ponen, las mamás no se dan cuenta de lo que va a pasar, pero de repente están los niños, estos niños pequeñitos que no deberían de estar ahí, porque obviamente era para otros niños más grandes, pero se suben estos niños pequeñitos impulsados por ver a esos líderes que estaban haciendo, a esos niños mayores que estaban subiendo al tobogán, y se suben estos pequeñitos y vemos que la mamá de uno de ellos le dice, vamos hijo, sin miedo, aviéntese, ¿verdad? Y la mamá del otro, un grito desgarrador, no, mi hijo, no lo hagas, bájate de ahí, estás muy chico, te vas a lastimar. Lamentablemente, la que entendimos fue esa, no, mi hijo, no lo hagas. El otro asumimos que le dijo, anímate, aviéntate, porque así lo hizo. El otro niño bajó temblando, no se resbaló, la mamá le puso la toalla y se lo llevó. El otro niño siguió divirtiéndose y paseando. No quiero decir que esto sea cultural, no estoy diciendo que esto sea cultural, simplemente estoy diciendo que nosotros mismos como padres a veces somos los que tendríamos la obligación de animarlos y somos los que bloqueamos, los que limitamos, los que les ponemos trabas para que ellos, los hijos, hagan y cumplan el propósito que desean. Pero dice que el Padre sí es un animador, que si en nuestra vida no hay esa referencia, el Padre está aquí para cambiar ese concepto, para decir, ¿sabes qué? Sí se puede. Pero Señor, ya tengo tanto tiempo, ya he estado inmiscuido tantos problemas, ya deserté y dije, ese proyecto, ese concepto no es para mí, y el Padre está aquí para decir, vamos otra vez, sí se puede. Dice el que lleva la carga, acepta la responsabilidad,
no lo tiene como opción, es fiel y se puede depender de Él. Jesucristo dijo, si están cansados de sus cargas, pongan sus cargas en mí. Pongan sus cargas en mí, que yo las puedo llevar, y yo les pondré una carga ligera para que su vida sea mejor. En otras palabras, asume la responsabilidad, ¿verdad? Otro concepto es que es un estabilizador. En otras palabras, es estable, seguro, no cambia de parecer, no hay lugar al doble ánimo. ¿Qué seguridad nos da esto? ¿Qué tranquilidad nos da esto? ¿Cuántos a lo mejor en nuestras vidas experimentamos esto? De que la referencia que teníamos es que vamos a pedir las cosas o vamos a ver de qué ánimo llega, ¿verdad? Porque ya decíamos que ya la mamá nos había amenazado, deja que llegue tu papá, pero todavía había la posibilidad de que llegando el papá, a lo mejor dijera, vengo muy cansado, ahorita ni me hablen y no me estén diciendo nada, y se va y se olvida del problema. Pero a lo mejor había la posibilidad de que es un papá de doble ánimo y de repente, con poquito que le den, con poquita chispa que le den, no hombre, se deja y cuidado, ¿verdad? Y entonces había que estar en esa situación. O también a lo mejor, ¿cuántos no experimentaron una situación donde se les ofreció, se les iba a regalar o entregar algo? Simplemente, ¿cuántos se les ofreció, verdad? O se les hizo una invitación para algo, pero de repente cambiaron las situaciones y todo se vino abajo y la invitación, el regalo, la propuesta, se cancela todo, se acaba todo y no hay nada, ¿verdad? Y todos se quedaban así como, ¿y por qué? Y como eso, ¿por qué? Pues dice la seguridad que tenemos aquí es que Dios nunca va a cambiar. Que si Dios prometió algo, que si Dios ha ofrecido algo, eso vamos a recibir siempre, independientemente de las circunstancias, independientemente de que si está nublado, de que si está soleado, de que si hay dinero, no hay dinero, Dios siempre va a cumplir lo que ha prometido. Dice que también es un proveedor, suple las necesidades de los cuales es responsable. Dice entonces cuando estábamos hablando, ¿verdad?, de la enseñanza de Jesús, hablando en el Sermón del Monte, decía que si nosotros dejamos de ser nada más referencia del Padre como criaturas y entramos a ser parte de la familia, Él se convierte en nuestro proveedor. Ya no tenemos aquí tiempo para regresar porque creo que más de uno lo sabe incluso de memoria, pero primero dice que decía, cuando nosotros hacíamos referencia en la oración del Padre, cuando le decíamos que tú eres la autoridad, posterior a ello sabíamos que en la oración también tenemos esa seguridad de que es nuestro proveedor, de que es nuestro protector, ¿verdad? Dice, el pan nuestro, dándolo hoy. En otras palabras, y no nada más que estemos pidiendo pan y pan y pan. Imagínense, ¿qué tal que a alguien no le gusta el pan y va a decir, no le podemos cambiar a esto, ¿verdad? Por ahí dicen que en una ocasión, ¿verdad?, que en una ocasión tenían una reunión y dijeron todos los maestros y todos los que han interpretado la Biblia estaban en una reunión y llegaron unos líderes o unos encargados, unos secretarios, póngale el título que quiera, y dijo, señores, va a dejar de ser la oración, el pan nuestro, dándolo hoy, y se va a modificar. Ah, caray, ¿y eso por qué? Pues porque acaba de llegar un cheque de Maseca y entonces va a ser la tortilla de hoy, dánosla hoy. Bueno, pues tuvo que venir otro cheque de Bimbo, ¿verdad? Y por eso se mantiene el pan nuestro, dánoslo hoy, ¿verdad? Estuvo ahí en la negociación, ¿verdad?
entre los de Maseca y los de Bimbo, y bueno, pues parece que ganó Bimbo porque seguimos con el pan nuestro. Bueno, pero lo que quiere esa oración decir es que Él es nuestro proveedor, que todo lo que necesitemos tenemos la seguridad de que podemos acercarnos y recibirlo de Él. Otra de las características es un transmisor. Es del que se absorbe un espíritu, una mentalidad y un carácter. Ok. Creo que aquí está más, es de quien se absorbe un espíritu. Creo que la redacción está mal. Es de quien se absorbe un espíritu, una mentalidad y un carácter. En otras palabras, si la referencia que teníamos, ya lo decíamos, de nuestros padres terrenales, si todo lo que aprendimos, en vez de ayudarnos, nos ha traído problemas, ¿cuántos de nosotros dijéramos, pero ¿por qué no tengo esa característica? ¿Por qué no puedo aventarme a hacer un negocio? ¿Por qué cada que quiero hacer o emprender algo, siempre el miedo me absorbe? ¿Por qué cada que quiero iniciar o quiero desarrollar algo, hay algo dentro de mí que no me permite hacerlo? Y volteamos y hacemos un poquito de reflexión y decimos, pues es que mis referencias estaban igual o peor. Ya lo decíamos, para un niño su mamá fue el motivador, y para otro esa mamá sí fue, en vez de ser el motivador, lo único que transmitió fue un espíritu de miedo, de cobardía. Y tal vez si eso se multiplicara y eso se llevara a cabo, ese niño nunca se animaría, nunca tendría la capacidad de hacer algo. Entonces, si nosotros podemos decir, es que a mí nunca me transmitieron nada, bueno, pues déjeme decirle que el Padre está aquí para cambiar también esa situación. Si usted dice, yo quisiera, aún han pasado los años y todavía tengo el anhelo y el deseo de emprender, pero no me animo a hacerlo. Cuando quise hacerlo, no tuve el valor, pues déjeme decirle que Dios está aquí para decirle, vamos a emprender, vamos a hacerlo, no hay por qué dudar y estamos aquí para salir adelante. Otra característica, dice, es adiestrador, es de los que se extraen experiencias y habilidades. Si decimos que no teníamos una referencia de cómo hacerlo, bueno, pues Dios está aquí para decirnos cómo se hace, cuál es la mejor manera de hacerlo, cómo podemos planificar y salir victoriosos de cada situación. Otra característica es fuente de conocimiento, de amor, unción, guía, provisión y en el caso de Dios, de la vida. Cada que necesitamos y estamos en una condición de esa carencia, sabemos que podemos ir a la fuente. Podemos ir y tener siempre de dónde sacar, de dónde obtener cada uno de nosotros de lo que estamos carentes. Una referencia más es el que disciplina, el que reprende y castiga con amor para que el hijo aprenda y respete la autoridad. A lo mejor es una de las características que de repente hubiéramos dicho, no, eso no está bien, pero también es algo de lo que marca los límites y establece los parámetros para que las personas, para que los niños y hoy adultos puedan y tengan una vida tranquila, sin problemas, sin meterse en complicaciones. Yo siempre les pongo un ejemplo y le digo que cuando un hijo no se sujeta a la autoridad en casa, pues van a venir castigos, van a venir regaños, van a venir tal vez golpes, ¿verdad? El cinturón o ¿cómo le llamaba? La tabla de la corrección, la vara de la corrección. Pero si ese niño no se sujeta a la autoridad, por ejemplo, en la escuela o en otro lugar, en el trabajo, ¿verdad? Pues el no sujetarse a autoridades
pues va a venir con otras condiciones, con otras consecuencias. Si no se sujeta en el trabajo, bueno, pues se va a quedar sin empleo, se va a quedar sin recursos, se va a quedar sin todo lo que necesita para subsistir. Si es en la escuela, bueno, pues lo van a correr y lo van a dejar sin esa capacitación, sin ese entrenamiento. Pero si ese niño que no se sujeta en su casa, no se sujeta en la escuela, no se sujeta en el trabajo y no se quiere sujetar en la calle, ahí en la calle ya no van a ser llamadas de atención, ya no van a ser castigos, ya no le van a correr. Si no se sujeta a la autoridad, lamentablemente lo van a hacer entender. Lamentablemente no va a haber otra más que someterlo y lo van a hacer entender. Y entonces sí, se va a enfrentar a una condición todavía más difícil. Por eso entonces, si esa persona no quiere aprender o no quiere estar bajo autoridad, toda su vida va a estar en problemas. Y si al final no quiere someterse a la autoridad de Dios, no solamente va a estar en problemas su vida terrenal, sino que también su vida después de estará en problemas. Es por eso que aprendimos el día de hoy que Gálatas 4:5 nos dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En otras palabras, todos de una u otra manera iniciamos este viaje, iniciamos este camino alejados, sin conocer, sin tener referencias, sin tener una guía, sin tener a lo mejor un camino por donde empezar. Todos empezamos ahí, a lo mejor unos más cerca, otros más distantes, pero de una u otra manera todos empezamos alejados. Pero la buena noticia es que de una u otra manera Dios ha preparado caminos, Dios ha abierto por ahí lugares que para nosotros eran ajenos. Dios nos ha llevado por rumbos que para nosotros incluso eran inciertos. Pero lo importante es que a fin dice que pudiéramos llegar a ser aceptados, adoptados como hijos, con el propósito de que cuando éramos hijos, Dios envió en nosotros un corazón, ¿verdad? El espíritu del hijo que clama: Abba, Padre. Ese espíritu que hoy dentro de nosotros está cambiando toda la percepción, está cambiando todos los conceptos, está llegando a un punto donde todas las referencias que teníamos, distorsionadas, confundidas, tal vez incluso dañinas para nosotros, Dios está aquí para quitarlo, para removerlo, para sanarnos, incluso para que perdonemos si fuera el caso. Dice que entonces ese espíritu hace clamar, nos hace decir: Abba, Padre. Así como el niño, el bebé, en esos balbuceos, ¿verdad?, busca y quiere llamar y quiere identificar al Padre. ¿Y cuál es la finalidad? De que así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En otras palabras, Dios no nada más quiere cambiar nuestra identidad, no nada más quiere corregir los problemas que hicimos en el pasado. Dios está aquí para cumplir, para referenciarnos, para traer a nuestras vidas una nueva, una renovada idea de lo que podemos concebir de Padre. Si hoy este día para alguien, en vez de ser una celebración, es un momento de angustia, es un momento de tristeza, y no nada más estoy hablando de una tristeza, una angustia por la mala experiencia, sino que también a lo mejor una angustia, una tristeza, porque ya no hay la posibilidad de decirle, de acercarse, de ir y comentarle al Padre, porque ya no está aquí, porque ya no está entre nosotros. Y muchos dijeran:
Lamentablemente yo no entendí cómo era mi padre. Lamentablemente yo no tuve la oportunidad de decirle que hoy que ya experimenté, que ya estoy en la misma referencia, puedo valorar lo que Él hizo. Si alguno de ustedes hoy, este día, es triste, si nada más, quiero decir, no es nada más con la condición de que la referencia ha sido lastimosa, ha sido una condición de tristeza, de llanto, sino que también en usted este día es un día donde ya no hay la posibilidad de expresar, de cambiar de opinión y de decir: Padre, discúlpame porque no te comprendí, porque no te entendía. Discúlpame porque en su momento yo pensé que todo esto estaba haciéndolo por ir en contra mía. Hoy entiendo y comprendo que todo lo que hiciste era planeado, intentando en tus fuerzas, en lo que tú sabías, en lo que tú comprendías, era presentar lo mejor para mí. Si usted está en esa condición, si usted está en la condición donde aunque su padre todavía vive, pero no tiene la posibilidad de ir, de hablar, de decirle esto, si usted está aquí hoy y este día a lo mejor es un día donde las referencias lastimaron, donde hay marcas, donde hay cicatrices, donde hay una lesión por esa referencia, hoy también aquí es el momento de ser sanado y de presentar estos daños, estas cicatrices delante del Padre y decirle: Padre, quiero cambiar, quiero que la referencia deje de ser esa. Hoy quiero perdonar, hoy quiero liberar, hoy quiero soltar todo lo que de una u otra manera me ha limitado. Eso que ha sido una cadena, eso que ha sido una referencia, un lastre en mi vida, el cual no me ha permitido avanzar. Porque cada que yo quiero involucrarme, cada que yo quiero hacer algo, viene esa referencia y me distrae, me derrumba, me acaba. Si hay algo de eso en su vida, si hay algo de eso en su corazón, hoy el Padre está aquí para traer un perdón, para limpiar, para sanar, para restaurar lo que se ha dañado, lo que se ha distraído, lo que se ha confundido. Hoy el Padre está aquí para cambiar esas referencias. Hoy no sé yo cuál sea la referencia que usted tiene. Desconozco cuál es su pasado, desconozco cuál es su referencia, pero hoy el Padre está aquí para abrir sus brazos y decir: es que tu problema a lo mejor es que sigues creyendo, sigues alimentando una referencia equivocada, pero no culpes al que hizo la referencia, no culpes al que trajo esa enseñanza, no culpes porque también él estuvo en esa referencia, no lo culpes a él porque también eso es lo que le enseñaron. También en él no hubo quien le pusiera, quien le enseñara, quien le diera. Es por eso que hoy el Padre está aquí para decir: el único referente, la única visión que debes de tener del Padre soy yo, dice el Señor. Lo único que debes de aprender y saber de un Padre soy yo, dice el Padre. Es por eso que Él está aquí, para sanar, para traer alegría. Pero si tú hoy anhelas y necesitas decirle algo, si tal vez hoy esa referencia también es parte tuya, también es algo que tú has hecho, hoy delante del Padre pide perdón. Dile: Padre, también yo causé, también yo fui causal, también mi condición, mi conducta, mi rebeldía ocasionó esta condición. Hoy el Padre está aquí para cumplir, para sanar, para escuchar, para abrazar. Hoy el Padre está aquí para que toda referencia de la figura paternal sea removida y sea llevada a la mejor y única referencia. Hasta que se cumplió el tiempo, dice, y pudimos ver
y pudimos palpar y pudimos entender. Y es entonces cuando se manifestó que supimos claramente cuál era el propósito, la razón, cuál es la referencia clara, verdadera y exacta de lo que significa, de lo que tiene que ver con el que es el Padre. El Padre que ha dado todo y ha extendido todo para que nosotros hoy podamos acercarnos y poderle clamar: Abba, Padre. Es hasta que Él nos referenció y derribó todo argumento, toda idea, todo concepto que ha traído problemas a nuestras vidas. Es hasta el día de hoy que Él viene a decir: remueve todo eso. Necesitas ser sano de eso. Necesitas ser liberado. Necesitas cambiar tu perspectiva. Porque siempre hay momento. Porque el que anima, el que motiva, está aquí para decirte: sí se puede. No importa lo que hayas pasado, no importa lo que hayas vivido, se puede salir de eso. Se puede cambiar. Se puede tener una vida nueva, se puede traer un propósito nuevo, se puede vivir una vida nueva, porque el Padre está aquí para remover, para traer nuevos conceptos. Si tú necesitas hablar, si tú necesitas expresar algo que está en tu corazón, incluso si tú necesitas recibir el abrazo, el Padre está aquí. El Padre está aquí para extiende sus brazos y te dice: bienvenido a casa. Yo siempre he estado contigo. Yo siempre he sido tu Padre. Nunca me he olvidado. Nunca me he distanciado. Nunca he estado lejos de ti. Jesús, milagroso Señor, llenes el lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenes el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Vamos a decirle: yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda
Hijo de Dios, 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 Hijo de Dios. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me dice nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me dice nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me dice nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me dice nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Señor, gracias. Gracias porque este momento podemos recibir paz, recibir esa seguridad que nos da estar bajo tu cobertura. Señor, gracias. Gracias por ese perdón que has extendido a todas esas raíces, todos esos conflictos que había en nosotros. Pero también gracias por perdonarnos. Gracias por permitirnos cambiar nuestra perspectiva. También, Padre, hoy queremos pedir perdón por todas nuestras fallas y errores, por todo lo que nosotros hicimos para que esto llegara a esta situación. Gracias porque en ti hay la fuente de perdón. Gracias porque en ti podemos acudir cada que nuestra necesidad, cada que nos sentimos vacíos, tú nos llenarás, Señor. Gracias por haber derramado tu Espíritu Santo en nuestras vidas para hoy reconocerte como nuestro Padre y poder clamar a ti, Abba Padre. Gracias por esta oportunidad que nos has abierto. Gracias porque permitiste que, a pesar de que nuestros caminos no eran tus caminos, abriste esas cerraduras que nos impedían llegar a ti. Gracias por haber pensado en nosotros
aun cuando nosotros ni siquiera te conocíamos. Gracias por ser el Padre que siempre soñamos. Y si usted también considera en este momento, dice su palabra que el rey David reconoció esa paternidad, reconoció que Dios era su proveedor y le dijo: Padre, Señor, Dios, quiero entregarte a ti todo lo que tú me has dado, porque no tengo yo algo de mí que valga la pena, que pueda recompensar lo que tú haces en mi vida. Y le dijo: te entrego solo de lo que tú me has entregado, solo de lo que tú me has dado. Eso es de lo que traigo a ti, porque no tengo más, no hay en mí nada que yo pueda ofrecerte que no te hayan entregado ya. Por eso, si usted también tiene ese anhelo y ese deseo de reconocer a Dios como su proveedor, de reconocer al Padre como esa fuente de provisión, hoy lo invito a que traiga aquí parte de su vida. Siempre lo decimos así: el trabajo nos genera recursos, pero parte de nuestra vida se gastó ahí. Días que no recibiremos nuevamente, horas que no vamos a volver a vivir, se pusieron ahí. Y de esa vida, esta es la que le traemos aquí, de la que hoy presentamos delante de Él, reconociendo que sin Él no somos nada, que si Él no está cumpliendo, haciendo a valer todo lo que de una u otra manera nosotros necesitamos, no vamos a poder salir adelante. Por eso, si alguien quiere traer, no por obligación, sino por convicción, aquí al altar, levante su mano y pida un sobre, y vamos a orar por sus ofrendas. Padre, gracias por ser nuestro proveedor. Gracias porque todas las características del Padre están cumplidas en ti. Gracias porque todo lo que podemos esperar y anhelar de un Padre se cumplen en ti, Señor. Hoy queremos darte gracias por esta oportunidad, por haberte conocido, por haber experimentado la provisión, por recibir de ti esa oportunidad de percibirte como nuestro proveedor. Gracias te damos. Te presentamos aquí nuestras ofrendas como una muestra de gratitud. Recíbelas como un olor fragante que llegue hasta tu trono, como eso pesado, como ese olor que viene desde nuestros corazones, ese olor grato para ti, Señor. Que nuestras ofrendas no sean como las de Caín, que lleguen a ti como las ofrendas de Abel. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ponernos ahí de pie para despedirnos. Vamos a terminar exaltando y alabando al Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén? Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Sentí su río de sanidad en las aguas que debemos alzar. Debemos sentir tu gozo, debemos sentir
Hermanos, si Dios mantiene su promesa, Malaquías termina diciendo: y Él hará volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Esa es una promesa de parte de Dios. Vamos hoy, como ya lo decíamos, vamos a salir de este lugar con una percepción diferente de nuestra referencia paternal. Es por eso que hoy vamos a darle gracias por esa referencia y vamos entonces a ir antes de despedirnos, vamos a ir a 2 anuncios. Estoy entre una cosa y otra, perdón. Muy bien, bueno, pues hoy queremos también hacer un momento grato para todos los hermanos que están aquí. Algunos son papás biológicos, otros son papás que han decidido amar a sus hijos y tomarlos como sus hijos, y otros son papás espirituales que tienen hijos espirituales. Entonces, pues hoy nos organizamos y queremos que pasen un ratito. No queremos que nadie se vaya. Preparamos una comida muy rica, preparamos un pozole calientito para festejarlos, para que comamos juntos, para que estemos un momento en armonía, que estemos felices todos. Ese es el aviso. Y bueno, también un aviso de parte de nuestra hermana Ada para el Día del Amigo. Levante la mano el que ya tiene sus amigos, el que está orando por ellos. Hola hermanos, buenas tardes. Creo que muchos de ustedes sí vieron el anuncio que pusimos en el grupo. Y bueno, esa es la que está ahí en la entrada. Tenemos a pesar de todas las adversidades, de todo lo que cada uno de nosotros está viviendo, porque yo creo que todos en algún momento estamos pasando algo, esto tiene que seguir, hermanos, y la obra de Dios no se puede detener. Entonces seguimos trabajando en la obra y yo los invito que inviten, que traigan a sus amigos, y el evento pues está programado para el día 24 de julio y tenemos como que queremos llenar toda esa parte de atrás con todos estos foquitos, con el nombre de cada uno de sus invitados. Entonces, si alguien quiere uno, me lo pide, le ponemos el nombre y ya en el siguiente servicio yo me encargo de pegarlos todos. El propósito de eso es que los días de oración vamos a estar orando por los amigos que vamos a estar invitando. ¿Sí? Muy bien. Bueno, Dios les bendiga. Bueno, pues sin otro anuncio, Dios les bendiga, Dios les guarde, y ahora sí, como siempre decimos, coman rico.